Dios le bendiga, queridos amigos, queridos hermanos y todas las personas que nos ven a través de esta plataforma digital. Si es la primera vez que nos ven, le pido que se suscriba, compartan el video, den like, comenten. Gloria a Dios, santo es el Señor. En esta hora vamos a tratar un tema, gloria a Dios, santo es el Señor, cuando se declara una palabra o cuando nos levantamos en fe. Para ello vamos a estar tratando la cita bíblica del libro de Marcos capítulo 5 a la altura del verso 21 en adelante. Dice así las letras: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te bendice, mi alma te adora, Jesús. En esta historia que acabamos de leer, gloria a Dios, santo es el Señor, vemos aquí que una persona, gloria a Dios, santo es el Señor, en el caso de esta mujer que registra la palabra que hacía más de 12 años que estaba padeciendo de un flujo de sangre y había gastado todo cuanto tenía en médicos. Imagino yo que también fue a los brujos, fue ante todas las personas que le recomendaron que podían ayudarle a resolver su situación, pero dice la palabra que en ninguno había encontrado solución, gloria a Dios. Pero ella escuchó hablar de Jesús, gloria a Dios, y declaró una palabra. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice: si tan solo tocar el bordo de su manto, seré salva. Gloria a Dios, santo es el Señor. Por eso este tema de cuando declaramos una palabra o cuando nos levantamos en fe. Hay muchas situaciones en nuestras vidas, gloria a Dios, santo es el Señor, que aún persisten en nosotros, gloria a Dios, porque nosotros no hemos declarado una palabra o nos hemos levantado en fe, gloria a Dios, santo es el Señor. Quizás estamos pasando como esta mujer, que hemos buscado ayuda en el lugar equivocado, gloria a Dios. Pero déjame decirte que si tú declaras una palabra y te levantas en fe, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el problema que te está agobiando, el azote que tú tienes, gloria a Dios, santo es el Señor, tú puedes quedar libre en cualquier momento, gloria a Dios, porque cuando declaramos una palabra y nos levantamos en fe, estamos reconociendo, gloria a Dios, primeramente la autoridad de Dios, segundo, que creemos que Él puede hacer y Él puede solucionar
esas cosas que nos están agobiando. Gloria a Dios. A veces lo único que nosotros necesitamos es levantarnos en fe y declarar esa palabra y empezar a caminar en pos de eso que creemos. Dice la palabra que para el que cree todo le es posible. Y vemos en esta historia aquí que Jesús no iba para la casa de esa mujer. Esa mujer no tenía una cita con Jesús. Jesús no iba para su casa. Pero ella escuchó que Jesús iba pasando por ahí y se levantó en fe. Déjame decirte que aunque el Señor no vaya pasando por tu casa o no vaya rumbo a tu casa, si tú te levantas en fe, gloria a Dios, tú vas a conseguir, gloria a Dios, santo es el Señor, ese milagro que tanto tú deseas, gloria a Dios. Porque el Señor no hace acepción de persona. Y el que tiene fe, el que declara una palabra en fe y se mueve conforme a esa declaración, Dios obra a su favor. Y vemos que en el camino la mujer encontró obstáculos, gloria a Dios, santo es el Señor, porque una mujer con esa condición en la cultura judía de esos tiempos, esas mujeres no podían acercarse a la multitud o a las personas porque era declarada una persona inmunda, por lo cual ella corría el riesgo de ser apedreada. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y yo imagino que con la multitud que rodeaba a Jesús, gloria a Dios, ella tuvo que arrastrarse, ella tuvo que humillarse, ella tuvo que ir por debajo de todo el mundo, gloria a Dios, para poder alcanzar su objetivo de tocar el manto del Maestro, gloria a Dios. Y vemos una particularidad que Jesús no la tocó, Jesús no le dijo, eres sana, Jesús no la miró. Y vemos que la declaración de esta palabra y la fe que tenía esta mujer, tan solo cuando tocó el manto, el poder de Dios automáticamente salió de Jesús y tocó a esa mujer. Dice que en el instante la misma fue sana de ese azote. O sea, cuando nosotros nos declaramos una palabra y nos levantamos en fe, gloria a Dios, santo es el Señor, pues el milagro sucede. Gloria a Jesús. No tenemos que ir a la iglesia a esperar que una persona nos toque o que una persona declare esa palabra. Si usted cree en el Señor Jesús, dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Solamente hay que creer en el Señor Jesús, declarar la palabra y ir con la actitud de ir a arrebatar tu milagro. Porque dice el libro de Hebreos capítulo 11, gloria a Dios, a la altura del verso 5 o 6 por ahí, gloria a Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios solamente se agrada de personas que le creen. Dios solamente se agrada de personas que ponen su confianza en Él, creyendo que Él es poderoso para hacer cuanto más cosa que lo que le piden. Gloria a Dios. Y esta mujer se levantó en fe. Jesús no iba para su casa. Jesús, gloria a Dios, no le había dicho que la iba a sanar, pero ella creyó en el poder que tenía Jesús, puso su confianza en Él y dijo, si tan solo lo tocare, pues eso es suficiente para yo recibir mi milagro. Gloria a Dios. Hoy en día eso es así también. Si tan solamente tú declaras la palabra y te levantas en fe creyendo que el Señor va a resolver ese problema, déjame decirte que tú vas a ser libre de cualquier azote. No importa cuál sea el problema, la dificultad, sea enfermedad, problema matrimonial, problema espiritual, cualquier situación, dice, todo es posible para el que cree y para el Señor no hay nada imposible. Solamente es levantarte en fe, declarar la palabra y el Señor va a obrar conforme a tu fe. Gloria a Jesús, santo es el Señor. En la Biblia vemos a muchos personajes, gloria a Dios, santo es el Señor, que se levantaron en fe y declararon una palabra y el Señor atendió, gloria a Dios, santo es el Señor, a esa declaratoria, gloria a Dios. Porque cuando usted se levanta en fe y usted declara una palabra, gloria a Dios, si usted está en el propósito de Dios, usted arrebata. Un caso muy particular, gloria a Dios, fue el caso de Josué, cuando estaba peleando
entrando al pueblo a poseer la tierra, gloria a Dios, mientras peleaba con los enemigos, declaró una palabra, le dio una orden al sol: sol, detente en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ajalón. Y dice la palabra que Dios atendió a la voz de Josué, gloria a Dios, santo es el Señor. O sea, Josué no dudó ni un instante, gloria a Dios, santo es el Señor, cuando él hizo esa declaratoria. O sea, declaró la palabra, se levantó en fe y Dios obró conforme a la declaración, conforme a la fe. Gloria a Dios, santo es el Señor de ese hombre. O sea que muchas veces no necesitamos que alguien nos decrete una palabra. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos esa capacidad delegada por Cristo Jesús para nosotros declarar palabras de bendición, para nosotros declarar palabras, gloria a Dios, santo es el Señor, contra cualquier tipo de situación, contra cualquier tipo de problema. No importa cuál sea la situación por la que tú estés atravesando, declárale una palabra, levántate en fe y tú verás cómo ese problema pues empieza a resolverse. No importa cuál sea lo difícil, levántate en fe, declara la palabra, que el Señor respalda a un hombre, una mujer de fe, a una persona que confía en el Señor, gloria a Dios, a una persona que dice, gloria a Dios, santo es el Señor, Jehová es mi sanador. Él fue, gloria a Dios, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, si ya por las llagas de él fuimos nosotros sanados, cualquier problema de enfermedad, yo declaro la palabra y empiezo a manejarme en fe, a levantarme en fe. Gloria a Dios, santo es el Señor, decretando esa palabra, orando, creyendo, gloria a Dios, santo es el Señor, que ya Dios llevó esas enfermedades en la cruz, gloria a Jesús, y que ya esa enfermedad es ilegal en mi vida. Pero a veces tenemos que levantarnos y declarar la palabra, porque hasta que nosotros no confesamos con la boca, dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú puedes ser una persona que cree en el Señor, una persona temerosa de Dios, pero hasta que tú no haces la declaratoria, hasta que tú no confiesas con tu boca y te levantas en fe creyendo en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, pues hasta que tú no haces eso, no se produce la salvación. Asimismo es en muchas áreas de nuestra vida. Tenemos que decretar palabra a favor de nuestros hijos, decretar palabra a favor de nuestra casa, decretar palabra de los negocios, decretar palabra en cosas que nosotros queremos que la mano de Dios obre. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque la palabra tiene poder, y cuando usted esa palabra la fundamenta en Dios, la fundamenta en la fe puesta en Cristo Jesús, gloria a Dios, Dios respalda, Dios se mueve, gloria a Dios, a respaldar un hombre de fe. Otro caso, gloria a Dios, santo es el Señor, fue en el caso de Abraham, cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac. Gloria a Dios, cuando él fue con los criados, le dijo: quédense aquí, que Isaac y yo vamos a subir al monte, iremos, adoraremos y volveremos. Abraham decretó una palabra, gloria a Dios, santo es el Señor, a pesar de que Dios le había dicho que subiera al monte y que le sacrificara a su hijo, pero Abraham decretó una palabra: nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice la palabra que Abraham tenía la certeza, gloria a Dios, santo es el Señor, que aún después de sacrificarle el hijo, gloria a Dios, santo es el Señor, Dios era poderoso para devolvérselo aún después de los muertos. Y vemos cómo él declara esa palabra en fe: quédense aquí, que nosotros vamos a ir, adoraremos y luego volveremos. Y vemos que así mismo como Abraham decretó la palabra, gloria a Dios, así mismo sucedió. Pues él subió arriba al monte, y cuando procedió que iba a sacrificar a su hijo, escuchó la voz del ángel de Jehová que le dijo: detente, detente, no le hagas daño al niño, gloria a Dios. Y ahí mismo miró y vio
vio un cabrito atado en un zarzal, y ahí lo cogió y lo utilizó en lugar del sacrificio de su hijo. Y volvieron, gloria a Dios, santo es el Señor, conforme a la palabra que él había decretado. Gloria a Dios, santo es el Señor. Yo no sé por la situación por la cual tú estás atravesando, no sé cuál es el problema que te agobia, qué está pasando en tu casa, en tu familia, con tus hijos, cuál es la situación que durante años te viene azotando. Gloria a Dios. Déjame decirte que solamente tú tienes que decretar una palabra y levantarte en fe, creyendo que Dios es poderoso para hacer y resolverte y darte respuesta en esa situación, gloria a Dios, en la cual tú estás atravesando. Dice el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos clamar, debemos abrir nuestra boca, gloria a Dios, santo es el Señor, clamándole a Dios, decretando la palabra, decretando bendición, gloria a Dios, santo es el Señor. Usted no tiene que ser un profeta para usted profetizar, para usted decretar palabra. Usted es un hijo de Dios y su boca tiene poder, gloria a Dios, santo es el Señor. Y las palabras que salen por su boca tienen un poder. Asimismo, como muchas personas decretan maldición, gloria a Dios, y la maldición llega. Asimismo, cuando usted decreta bendición, todavía es mucho más poderoso para bendecir, para sanar, para liberar. Por eso es cuando una persona, gloria a Dios, tiene cualquier situación, está endemoniada, usted se levanta en fe, decreta la palabra, le da una orden a ese espíritu inmundo, gloria a Dios, santo es el Señor. En el nombre de Jesús te ordeno que salga de ese cuerpo. Y ese espíritu tiene que obedecer a esa palabra de fe, a esa declaración que salió, gloria a Dios, santo es el Señor, porque usted es una persona dotada de autoridad para ello. Y dice la palabra: los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. O sea, déjame decirte que solamente tú tienes que levantarte en fe, declarar una palabra de bendición a favor de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de tus familiares, a favor de ese decretando esa palabra en contra de ese problema, gloria a Dios, que te tiene azotado. No importa cómo se llame, gloria a Dios. Una palabra de fe, una palabra, gloria a Dios, santo es el Señor, decretada, gloria a Dios, con el corazón correcto, con los ojos puestos en Jesús, creyéndole a Dios, creyendo que Dios es poderoso para hacer eso y mucho más de lo que les pedimos. Dios te bendiga y Dios te guarde.